Buenas noches. Es un placer estar aquí con ustedes y abrir la palabra de Dios. Si quieren un título, es servir al Señor con diligencia. Si les gusta tomar notas, les van a estar muy contentos de este sermón. Vamos a tomar muchas notas. Abran sus Biblias a Romanos 12 a 11. Va a ser el pasaje que vamos a estar esta tarde. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad de compartir tu palabra, de ver los mandamientos de Pablo, de no ser perezosos y ser diligentes en tu espíritu y servir y ayudarnos a llegar a la marca que los mandaste a hacer y ser dignos de tu llamado y continuar porque los vas a guardar en tu palabra. Ábranos los corazones y nuestras mentes para aplicar esto en nuestras vidas y darte la gloria. Te pedimos esto. Amén. En los últimos meses, Steve nos ha enseñado 18 cualidades y atributos de una iglesia que honra a Cristo. Me gustaría dedicar unos momentos a revisarlos. La iglesia muestra la sabiduría de Dios y está formando por los creyentes. Somos el cuerpo de Cristo, somos propiedad de Cristo. Estamos formados por aquellos que han confesado que Jesucristo es nuestro Señor y el pecado ya no es una práctica en nuestra vida. Conocemos el Evangelio que Cristo ha muerto por nuestros pecados y Cristo ha resucitado de entre los muertos. Existimos para la alabanza y la gloria del Dios Trino. Dios ha concedido la gracia para que seamos considerados un pueblo elegido y debido a que somos un pueblo real y somos un pueblo santo, entonces debemos dar la gloria a Dios a toda costa. A Dios se le debe todo lo que tenemos y nuestro deber es darlo a conocer a Él y su gloria a los demás. Existimos para adorar a Dios. Su santidad debe ser enfatizada, debemos ver su grandeza. Él es soberano sobre todo. Debemos sentir que somos indignos, pero también sabemos que Él nos ha hecho dignos y justos a través del sacrificio de su Hijo. No puedes venir a Él en menos que vengas a la manera que Él es prescrito, y eso es a través de su Hijo. Seguimos la Escritura, confiamos en su palabra. Su palabra reemplaza cualquier sabiduría del hombre. Nadie puede escudriñar el Dios, nadie puede aconsejarle. Ningún hombre estuvo allí para la presencia de la creación. Los ángeles gritaron de la alegría cuando vieron todo lo que Dios había creado. Los predicadores y la predicación de la iglesia debe anunciar a Cristo, no los resultados de la predicación bíblica debe ser la santificación del pueblo de Dios. Debe despertar la fe y la confianza en la palabra de Dios. El poder del Evangelio puede quebrar el corazón más duro y debe comunicar el amor y la ternura de Dios y de Dios a las ovejas. La iglesia ora la palabra de Dios. Las oraciones de la iglesia están llenas de la palabra de Dios. Recitan retizaciones de sus atributos hechas con mansedumbre, pidiéndole al Señor que muestra misericordia por las necesidades. Oraciones del Salmo 24:1 de Yahweh es la tierra y su plenitud. ¿Quién es el Rey de la gloria? Yahweh, fuerte y poderoso. Salmo 139 que describe la soberanía y omnipresencia de nuestro Dios. Él nos conoce, nos creó. No podemos oír, así que debemos apartarnos de la maldad y humillarnos ante Él. En Salmo 148 aprendemos que alabar a Yahweh es nuestra fortaleza. Y en Salmo 150, todo lo que tiene aliento debe alabarle. Lo alabamos por sus poderosas obras y su grandeza. A medida de que escuchamos la predicación de la palabra de Dios, la fe aumenta en nosotros. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Crecer en el conocimiento de Dios nos sostiene y nos hace más semejantes a Cristo. La palabra de Dios hace sabios a los sencillos.
La iglesia hace discípulos. Cuando se hacen discípulos se ven los resultados que se encuentran en Efesios 4, 11 al 16. Hay obras de servicio y ministerio. Hay una edificación del cuerpo de Cristo. Hay unidad de fe, pleno conocimiento del Hijo de Dios. Hay un crecimiento en la semejanza a Cristo, resistencia al engaño y estabilidad y fortaleza en el conocimiento de Cristo. Decimos la verdad y defendemos el Evangelio. Hacer discípulos conduce a una iglesia en crecimiento, ya que cada parte del cuerpo trabajando en el conjunto se edifica a sí misma en amor. La iglesia participa en la comunión, bautizo a aquellos que han llegado a la fe en Cristo. Los ancianos y diáconos están calificados bíblicamente de acuerdo con 1 de Timoteo 3, Tito 1, 1 de Pedro 5. La iglesia tiene una receta para seleccionar a estos hombres que están calificados. La receta contiene 30 requisitos para los ancianos. Si encuentras hombres con estas calidades, es probable que ahora entiendas por qué deben ser honrados por su labor y obra en el Señor. El Espíritu Santo ha calificado, escogido a estos hombres. Estos son dones dados a la iglesia por el Espíritu Santo para edificar el cuerpo de Cristo. La iglesia estudia, aprende y crece en el conocimiento de Dios. Es un elemento fundamental para ser fructífero y nunca tropezar. El resultado es el amor por nuestro Salvador, que se manifiesta por el amor mutuo. La semana pasada aprendimos que la iglesia está formada por aquellos que sirven al Señor, se sirven unos a los otros con humildad. Descubrimos que nuestros dones ministran a las necesidades de los demás. Satisfacer esas necesidades actúa en amor. Esta noche me gustaría examinar Romanos 12, 11 y compartiremos esto. No rezagados en diligencia, siendo fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Me gustaría dividir este sermón en 4 partes. En parte 1, ¿qué significa este pasaje? Parte 2, advertencias para los malvados y perezosos. Parte 3, bendiciones para los diligentes. Parte 4, ¿cuáles son los resultados que veremos por ser diligentes? Parte 1. ¿Qué significa este pasaje? El versículo aquí está construido en 3 declaraciones. La primera afirmación, no quedarse atrás en la diligencia. Segundo, ser fervientes en espíritu. Y tercero, servir al Señor. La primera afirmación, no quedarse atrás en la diligencia. Esta parte del versículo tiene varias traducciones. No quedarse atrás en diligencia. Es una en el LSB, en la King James está quedado atrás en la diligencia. No es perezoso en los negocios. Y la ESV traduce como no perezosos en celo. Me gustaría usar otros de los pasajes con los que están ustedes familiarizados. Pero primero que me gustaría contar una historia sobre la palabra usada por la versión King James, la palabra negocio. Cuando crecí, muchas veces las personas que me rodeaban respondían a los demás con la frase, tengo algunos asuntos que hacer. Eso convirtió en sinónimo con cosas que tenían que hacer y de las que realmente no querían hablarte. Podría haber sido una lista de cosas importantes o simplemente no iban a hacer algo contigo. Cuando la gente decía, tengo un negocio, eso era una pista para mí de que no había una pregunta de seguimiento como ¿y qué estás haciendo entonces? Pero aquí hay algunos ejemplos en las escrituras que usaré para sacar la luz a esta parte del pasaje. En Colosenses, ustedes ya saben y podrían recitar esta escritura de memoria. Colosenses 3:17. Ya saben el pasaje. Pero cuando veamos el contexto vamos a ver el negocio. Y todo lo que hagas, que palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cualquier cosa que hagas abarca tu negocio. Y el contexto de Colosenses de 3:17 es la vida de Cristo de la que debemos vestirnos. Versículo 12. Vistios en entrañas de misericordia, de
de benignidad, de humildad. Versículo 14, vestidos de amor. Versículo 15, el que gobierne la paz de Dios. Versículo 16, enseñándonos, exhortándonos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y versículo 17, haz todo lo que hagas en el nombre del Señor. El negocio del cristiano es Colosenses 3, 12 al 17. Ese es el negocio de un creyente. Unos pocos versículos más abajo, en el versículo 23, en el contexto del hogar cristiano, en el versículo 18 al 21, y con respecto a los negocios para su empleador y cómo tratar a su jefe en el trabajo, en el versículo 22. Y todo lo que hagas, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Esto se aplica tanto a tu necesidad física de ejercer más energía como a tu necesidad espiritual de comprometerte conscientemente. No quedarse atrás en la diligencia es trabajar y hacer lo que sea que hagamos para el Señor y no para el hombre. El segundo ejemplo de esta frase, no rezagado en diligencia, se encuentra en la palabra similar a okneroi en Mateo 25, 26. Abra a su Biblia Mateo 25, 26. Entregue. Este es Jesús enseñando a sus discípulos la parábola de los talentos. Estas parábolas son dadas a los discípulos antes de la Pascua, 2 días antes de Cristo se entregue a sí mismo para ser crucificado. En los versículos 14 al 15, 3 siervos vinieron a él y el amo les entregó bienes de acuerdo con su propia capacidad mientras él debía partir hacia un país lejano. Ya conoces la historia. El sirviente con 5 talentos intercambió e hizo 5 más. El sirviente con 2 talentos intercambió y hizo 2 más. Pero el sirviente con 1 lo escondió. Versículo 26. Pero su señor le respondió y le dijo: siervo malvado y perezoso, tú sabías que ciego donde no se sembrado, y recojo donde no he esparcido semilla. Debiste haber depositado mi dinero en los banqueros, y a mi llegada había recibido el mío con intereses. La palabra de Romanos 12:11, okneroi, en el griego se traduce rezagado en diligencia. En Mateo 25:26 se traduce perezoso. La palabra se acompaña con la palabra malvado, y el resultado final de esta parábola es que el siervo malvado es perezoso y arrojado a las tinieblas de afuera. En Romanos, Pablo usa la misma palabra que Jesús, pero cuando Pablo la aplica a los que están en el cuerpo de Cristo, los traductores suavizan el tono hacia los hermanos creyentes en Cristo. Pablo usa un lenguaje en el capítulo 12, versículo 1 para instarnos o ofrecernos al Señor. Alguien que se ofrece al Señor obra como para el Señor. El Señor solo recibe en su sacrificio santo y agradable. Pablo no está llamando junto a él en Romanos 12:1 o a ofrecernos en un sacrificio vivo. Un buen argumento para usar el rezago es que los creyentes tienen la promesa de que Dios los está haciendo en la imagen de su Hijo. Solo puedes quedarte atrás hasta cierto punto, pero el fin no es la oscuridad exterior como el siervo malvado y perezoso de Mateo 25. Pablo nos está llamando a ser persistentes y continuar haciendo el trabajo o negocio que hacemos para el Señor. Pablo nos manda a servir al Señor de todo corazón en Colosenses 3:23. Pablo nos está diciendo en Romanos 12:11 que no nos quedemos atrás, que no trabajemos perezosamente y que hagamos nuestro negocio y trabajo con diligencia y esfuerzo persistente. Romanos 12, para el caso a todas las escrituras que se nos da obedecer. Todos los negocios que hacemos, todo el trabajo que tenemos que hacer, tiene que hacerse de todo corazón y con diligencia. La siguiente frase: sean fervientes en espíritu. Pablo usa una palabra que
todo el mundo conoce, casi todo el mundo en algún momento ha tenido que hervir agua. Pero cuando tienes agua hasta el punto de que está reventando y salpicando, no tienes agua caliente, sino agua caliente, rodante y hirviendo. Y sobre todas las cosas, tener ferviente el amor los unos por los otros, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En primera de Pedro, la palabra de Pedro usa para ferviente, transmite un esfuerzo que es intenso y extenuante. Aquí en primera de Pedro necesitamos esforzarnos para mostrar amor. El amor ferviente aquí también se demuestra por el perdón. Pablo está transmitiendo un fervor similar, intenso y vigoroso. Aquí también en Romanos, un hervor de celo por el Señor. Esto habla del espíritu de un hombre que desea honrar al Señor y servirle con todo su corazón. Ahora la frase final, sirviendo al Señor. La palabra aquí es la palabra esclavo, doulos. Pablo nos está diciendo que debemos ser esclavos del Señor. Pablo los llama a hacer sacrificios vivos. Pablo usa la palabra esclavo tan a menudo en sus escrituras y compara la motivación y la vida de un creyente como un esclavo. Fuimos comprados por Cristo y no somos dueños de nosotros mismos. Eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios 6:20. En 1 Corintios 6:19 el mandamiento es ser santos porque nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Pablo dice lo mismo en Romanos 8:9, que el Espíritu Santo mora en nosotros si somos de Cristo. La verdad para el creyente es que fuimos comprados por precio, por tanto debemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Debemos ser esclavos del Señor. Pablo se llama a sí mismo a un esclavo de Jesús. En Romanos 6:16 ya no debemos ser esclavos del pecado, sino esclavos de la justicia. Aquí en Romanos 12:1 Pablo nos llama a hacer sacrificios vivos, santos y aceptables al Señor. Los sacrificios generalmente no tienen su propia voluntad, porque lo que está implícito que nos hemos rendido al Señor para usarlo para sus propósitos. Debemos usar lo que se nos ha dado para servir al Señor y el punto de partida aquí en Romanos 12 y en el versículo 2 es que nuestro deseo es ser santos y agradar al Señor. Debemos hacer todos nuestros negocios y trabajar con pasión y con todo nuestro corazón como esclavos del Señor. Ese es el simple significado de Romanos 12:11. Ahora, parte 2. Advertencias para los malvados y perezosos. Hay muchos ejemplos en las Escrituras para demostrar cómo debemos responder a las palabras y mandamientos de Dios. Los malvados y los perezosos demuestran corazones que no responden a la generosidad y la bondad de Dios. Me gustaría darles algunos ejemplos que podemos aprender de aquellos que fueron desobedientes y no guardaron los mandamientos de Dios. Advertencia 1. Los malvados y perezosos tienen una visión impropia de Dios. Y hemos leído en Mateo 25:26 que el incrédulo es malvado y perezoso, por lo que nuestra aplicación es hacer buen uso de lo que es de lo que se nos ha dado. El siervo malvado culpó al amo por ser duro y exigir demasiado a sus sirvientes. El siervo malvado no reconoció que los otros dos siervos duplicaron lo que el Señor les había dado. El siervo malvado no reconoció que el amo les había dado una recompensa mayor y en lugar en su reino. La aplicación para el siervo obediente es que hay una gran recompensa en trabajo para el amo. Para los ociosos y malvados, incluso un talento de riqueza que sería muchos años de riqueza para una familia no es una muestra suficientemente grande de generosidad. Más bien, desprecia la bondad del maestro, y también se ve en Romanos 2:4. Pablo capta aún más este mandamiento de servir al Señor con lo que se nos ha dado en Romanos 12:6.
Confía en el Señor, que Él sabe lo que nos ha dado. Lo que Dios nos ha dado seguramente proveerá todo lo que necesitamos para llevar a cabo cada tarea. Los malvados y perezosos no reconocen la oportunidad de trabajar y servir al Señor. Advertencia 2. Los malvados y perezosos son desobedientes a la autoridad piadosa. Saúl se lo ordenó en 1 de Saúl 10:8 que esperara 7 días a que Saúl viniera a ofrecer una ofrenda quemada antes de la batalla contra los filisteos. El Espíritu del Señor vino sobre Saúl, confirmando la bendición de Dios como rey. Saúl esperó hasta el 7º día, pero mientras esperaba a Saúl, decidió ofrecer una ofrenda quemada antes de que llegara Samuel. En la coronación de Saúl, Israel recibió instrucciones de guardar los mandamientos del Señor. De nuevo, en 1 de Samuel 15, Samuel le dice a Saúl que destruya por completo a Amalec. Pero cuando Samuel llega, oye el balido de las ovejas. Saúl no destruyó completamente a Amalec, sino que fue desobediente de nuevo a la orden de Samuel. El creyente en el Señor acepta los mandamientos del Señor y desea con todo su corazón obedecer al Señor. La bendición que tenemos como creyentes es que podemos conocer y entender lo que Dios está ordenando a través de su palabra. El Señor no está pidiendo que hagamos. Saúl fue rechazado como rey porque desobedeció el mandamiento de Dios. Pablo advirtió a la iglesia de Colosenses que se enseñara y declarara a Cristo como Pablo les había enseñado. Los maestros deben enseñar lo que está en las Escrituras. También debemos derivar nuestras aplicaciones de ejemplos y verdades en las Escrituras. Advertencia 3. Los malvados y perezosos ofrecen a Dios lo que no ha pedido. Nadab y Abiú en Levítico 10 son ejemplos de no obedecer los mandamientos del Señor cuando ofrecieron incienso que el Señor no había mandado. Aarón y Moisés les dieron reglas estrictas sobre cómo ofrecer el incienso en el altar. Dios nos ordena adorarlo a Él y solo a Él. Se nos ha dado misericordia sobre misericordia como creyentes. La adoración es la respuesta adecuada a un Dios misericordioso y perdonador. Dios desea que lo adoremos en espíritu y en verdad. Venimos con humildad y con un corazón contrito. Lo adoramos en verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por el medio de Él. Cristo es la puerta y obedecemos sus mandamientos con humildad. El Señor nos ha dado mandamientos con numerosos ejemplos que podríamos entender. Los escritores del Nuevo Testamento declararon las mismas enseñanzas que habían recibido de Jesús. El hombre de mente natural piensa que los mandamientos de Cristo pueden ser modificados, pero el mandamiento del Señor en Romanos 12 es transformar nuestras mentes para dejar de pensar como Él piensa el mundo y entregarnos por completo a los caminos del Señor. Advertencia 4. Los malvados y perezosos pierden tiempo y oportunidades. La boca ociosa habla tonterías. Cosas nunca diríamos en la presencia de Cristo, como se declara en Efesios 5. Toda la palabra ociosa de los impíos va a ser juzgada de acuerdo a Mateo 12:36. Eclesiastés 10:18 dice: por pereza las vigas se hunden, debido a las manos ociosas la casa gotea. Segunda de Tesalonicenses 3:10-11 dice: porque aun cuando estábamos con vosotros os mandábamos esto, si alguno no quiere trabajar, que no tampoco coma, porque oímos que algunos de vosotros andaban de manera rebelde, sin hacer ningún trabajo, sino que se comportan como entrometidos. La charla ociosa promueve discusiones y conflictos entre creyentes y no creyentes. La ociosidad les dice a los demás que no encuentras ningún valor en hacer nada. Pablo nos dice que debemos con cuidado en Efesios 5:15, no como necios, sino como sabios. Pablo nos ordena en el versículo 17 que entendamos cuál es la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es que los amemos y proclamemos el Evangelio.
Su voluntad es que guardemos sus mandamientos y amemos a aquellos a quienes Él ha salvado. Jesús no dio parábolas para que pudiéramos explicar a los demás la bendición de ser creyentes y el gozo y la esperanza que tenemos en Él. Misericordia se nos ha dado y la respuesta es obedecer al Señor y servirle con pasión y diligencia. Pablo quiere que presentemos atención y redivamos el tiempo que tenemos y sepamos lo que debemos hacer por Él. Las 4 advertencias. No tenga una visión inapropiada de Dios, no seas desobediente a la autoridad, no le ofrezcas a Dios lo que no ha pedido, y 4, no pierdas el tiempo y la oportunidad. Pasemos ahora a las bendiciones de la diligencia, parte 3. La bendición de ser diligente. Le pedimos hemos aprendido que el fruto del Espíritu es mejor que seguir a las lujurias y deseos de nuestro viejo hombre. Hemos aprendido que las palabras pueden encender un fuego alimentado por el infierno. Proverbios 13:4 dice: el alma del perezoso anhela y no obtiene nada, pero el alma de la diligente se enriquece. ¿Cuáles son las bendiciones de ser diligente? He identificado 19 de ellos en 2 de Pedro 1. Por favor, abran sus Biblias a 2 de Pedro capítulo 1. Según Pedro nos da tantas bendiciones por ser diligentes en el Señor. Pero veamos este pasaje. Es difícil encontrar un pasaje mejor que describa la motivación para la vida cristiana y cuáles son las bendiciones por conocer y obedecer al Señor. Versículo 1. El creyente diligente ha recibido la misma fe que los apóstoles recibieron de Cristo. La palabra profética que ellos recibieron, nosotros la hemos recibido, como Pedro nos dice en el capítulo 1, versículo 18 al 19. La misma cosa que tú crees es lo mismo que creen los apóstoles. Versículo 2. Hemos recibido la gracia y la paz y el conocimiento de Cristo, las bendiciones de conocer los mandamientos del Señor y vivirlos trae gracia y paz en nuestra vida. Versículo 3. Hemos recibido las bendiciones del poder divino de Dios. 5. Se nos ha dado todo lo que pertenece a la vida. 6 y 7. La vida son las cosas físicas necesarias para operar en esta vida. Estas cosas son espirituales necesarias en esta vida. En Él que estamos continuamente aprendiendo y creciendo. Su poder nos ha llamado por la gloria y virtud. Versículo 4. Se nos ha dado promesas sumamente grandes y preciosas. Y ser partícipes de la naturaleza divina y escapar la corrupción del mundo. Algunas de estas promesas las encontramos en las Escrituras. La promesa de justificación, de salvación, de adopción, la promesa de sello y la morada del Espíritu Santo, la promesa de un abogado y el perdón de los pecados, de conocer y entender a Dios, de escuchar y conocer la voz de Dios a través de su palabra, la promesa de la captura de la iglesia, de su futuro regreso, de una resurrección futura. Las bendiciones de ser diligente continúan. Versículo 7. Amor y bondad hacia nuestros hermanos y hermanas. Versículo 8. No seremos inútiles ni ociosos, ni infructuosos ni improductivos. Al hacer lo que hemos aprendido en el Señor. Versículo 9. No estaríamos ciegos a nuestro pecado. Versículo 15. Y siempre agradecidos por la salvación que hemos recibido. Versículo 10. Un llamamiento seguro y una elección y una
y nunca tropezar en el pecado. Versículo 11, una entrada provista al eterno reino de los cielos. Para enumerarlos, hemos recibido fe, gracia, paz, conocimiento, el poder divino de Dios, todas las cosas para la vida y la piedad. Muchas promesas. Somos partícipes de la naturaleza divina. Escapamos de la corrupción del mundo, amor en nuestros hermanos, bondad. No seremos inútiles, infructuosos, no ciegos a nuestro pecado, agradecidos, un llamamiento y elección seguros. Puede que haya algunos más que me haya pasado por alto, pero lo que ves claramente es que tu salvación y tu diligencia traen una gran pasión por el Señor y una gran bendición. La sabiduría y la gloria de Dios son reveladas en su palabra por su Espíritu a nosotros. Pablo nos dice en Romanos 13:14, vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis provisión para que la carne satisface sus concupiscencias. Primera de Pedro 1:4 nos dice que la palabra de Dios nos hace partícipes y compañeros en una nueva vida que nos hace vencer mientras estamos en este mundo. La corrupción en el mundo, la lujuria por las cosas que nos traen esclavitud ya no nos atraen. Escapamos la corrupción de este mundo y de sus malos deseos. Pedro dice que hemos escapado o hemos huido de ellos. Pablo nos dice en Romanos que aborrecemos el mal y en Romanos 6 que ya no somos esclavos del pecado. Debido a todas estas bendiciones, la gracia, la paz, el conocimiento, la naturaleza divina, las promesas, en el versículo 5 de 2 de Pedro, diligencia en crecer en fe y conocimiento, y luego Pedro nos dice de nuevo en el versículo 10 que seamos aún más diligentes para hacer seguro nuestro llamado y elección. El Señor desea que estemos seguros de que las bendiciones de una vida obediente son mucho más preciosas que las cosas del mundo. Parte 4. ¿Cuáles son los resultados de una vida diligente sirviendo al Señor? ¿Qué nos dirían los escritores del Nuevo Testamento que hiciéramos con nuestras vidas? ¿Qué dirían? Primer resultado. Un resultado de ser diligentes es ser un discípulo del Señor Jesús. Las palabras de Cristo son las más directas. Él dice en Lucas 14:26 que debemos estimar no menos nuestras vidas y nuestras familias que conocerlo y seguirlo. Si no cargamos nuestra cruz y venimos en pos de Él, no podemos ser su discípulo. La palabra inglesa que se usa es odio. Esa se convierte en una palabra difícil para muchos, pero el mandamiento de Jesús aquí es informado. Las parábolas están escritas y los mandamientos son dados para que su pueblo sepa obedecer. ¿Será el Señor primero o tu familia? ¿Has considerado el costo de seguir a Cristo? La respuesta es sí, Señor. Todo lo que pidas es correcto. Confiamos en su palabra y confiamos en sus mandamientos. Sus promesas son seguras y puras. Y ser un discípulo de Cristo es un gran llamado. No podemos ser aprendices de Cristo si no vemos las bendiciones de conocer a Cristo y obedecerlo por encima de todo. A pesar de que hay muchas cosas preciosas en el mundo, las cosas de Dios son primero. Las cosas de Dios son verdaderas y eternas. Las cosas del mundo son temporales, pero una mente aguda para las cosas de Dios mantienen nuestros ojos enfocados en Cristo. Pablo le dice a Timoteo que medite en la palabra de Dios y que se entregue enteramente a las enseñanzas de las Escrituras. Leer las Escrituras, exhortar a los hermanos y ser obediente a la doctrina será una evidencia tanto así que otros verán su progreso y crecimiento en el Señor. La dedicación y el crecimiento de Timoteo en el conocimiento y la obediencia de las Escrituras lo salvarían a sí mismo y a los que los escuchan. Un buen ministro del Evangelio es aquel que proclama la verdad de las Escrituras, no fábulas y narraciones del mundo.
nuestro progreso también será evidente para todos. Los contagiáramos a los demás. Nuestras palabras serán alentadoras y amables. Ese es el fruto de los justos. La bondad serán los resultados de nuestra fe. Resultado número 2. De ser diligentes es que vemos a Cristo transformar nuestras vidas. Pedro nos diría en 2 de Pedro que tenemos la palabra profética confirmada, la cual hacemos bien en escuchar como una luz que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanece y el lucero de la mañana sale en nuestros corazones. Tenemos una promesa del Señor que debemos continuar prestando atención a lo que se nos ha enseñado en las Escrituras hasta que la luz se encienda en nuestros corazones. Vemos la gracia y la gloria de Cristo más y más. Vemos el plan de Dios que nos ha dado y que está llevando a cabo. Cuando más aprenderemos acerca del Señor, más somos santificados y cambiados. Resultado número 3. Tenemos comunión con Él, con el Padre y el Hijo y el pueblo. Juan nos dice en 1 de Juan 1, 3 al 4. Lo que hemos visto y oído os los anunciamos también a vosotros para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y ciertamente nuestra comunión es con el Padre y su Hijo Jesucristo. Tenemos comunión con aquellos que caminaron con Cristo y somos identificados como sus hijos. Amamos a aquellos a quienes Dios ha mostrado amor. A los que Él ha salvado los amamos y es genuino y honra al Señor. Somos llamados los hijos de Dios. Y amamos a aquellos que Dios eligió y a los que salvó. Y amamos a los salvos. Resultado 4. Nuestra esperanza está firmemente enfocada en el regreso de Cristo y en ser puros y santos. Pablo le dice a Tito que enseñe a los creyentes a vivir sobria, justa y piadosamente en esta era presente y que espere el regreso del Señor. Llevándonos de vuelta a Romanos 12. Ahora vemos el propósito de un corazón genuino de amor. Vemos la bendición de ser creyentes, son mandamientos, pero Pablo nos está instando a ser transformados en nuestras mentes y entender la voluntad del Señor. Jesús nos habla de las bendiciones de ser su seguidor suyo. Si perdemos la vida, la encontraremos en Él. Si hemos renunciado a algo, Él nos daría más de lo que nosotros hemos renunciado. Él nos dice que con certeza que sus ovejas escucharían su voz y no seguirían a otra, porque hacemos todo lo que hacemos de todo corazón y diligentemente, con prisa y fervor. ¿Por qué los hacemos con todo nuestro corazón? ¿Por qué le servimos como esclavo? Es para su gloria, por su gran nombre. Pablo nos dice que si cambiamos de opinión y nos ofrecemos como sacrificio vivo al Señor, si damos nuestra vida aquí por la vida el que nos ofrece, podremos probar que lo que Dios ha ordenado valió la pena. Veríamos por qué Dios nos ha ordenado tener amor genuino y aborrecer el mal y aferrarnos a lo que es bueno. Veríamos por qué Dios nos disciplinó y permitió que las pruebas y la providencia de nos moldearan a la imagen de Cristo. Dios nos promete que estamos siendo conformados a la imagen de su Hijo en Romanos 8. Él nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó en Cristo. Nada nos puede separar de Cristo en su amor, que está en Cristo Jesús.
Pablo define el Evangelio en Romanos 1:16. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en ella se revela la justicia de Dios de fe en fe, como está escrito, pero el justo por la fe vivirá. Pablo concluye que la justicia de Dios se revela de fe en fe. La fe en Cristo conduce a la justicia y la justificación. Los justos confían en las palabras de Dios. Si el creyente lee y acepta Romanos 1:16 como la palabra de Dios, entonces el creyente puede aceptar todo el resto de la enseñanza de Pablo aquí en Romanos. Cuando llegamos a Romanos 12, el Señor nos manda a transformar nuestras mentes y a usar nuestros dones con humildad para los demás, y a tener un amor genuino y sucesivamente. Dios nos está haciendo más semejantes a Cristo, como lo prometió en Romanos 8. Te hizo un hombre maduro en Cristo, agradado a Él. Su vida estuvo llena de buenas obras que agradieron al Señor y trajeron las bendiciones de la paz y el conocimiento de su palabra. Entonces verás los resultados finales y esos esfuerzos y labores para el Señor. Será una gran recompensa. Resultado 5. Un corazón listo para cambiar esta vida por la próxima. Pablo nos ha asegurado que en Romanos 8:16-18 el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y sus hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que también nosotros seamos glorificados juntamente con Él, porque considero que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que nos ha de ser revelada. ¿Cuáles son los resultados de ser todo nuestro negocio con pasión y con todo nuestro corazón como esclavos al Señor? Resultado 1. Ser un discípulo de Jesús. 2. Ver al Señor transformar nuestras vidas. Tener comunión eterna con el Padre, el Hijo y su pueblo. Una esperanza firmemente puesta en el regreso de Cristo y en ser puros y santos. Un corazón listo y dispuesto a cambiar a esta vida por la próxima. Todo resumido como una vida vivida para el Señor y su gloria, que es adoración santa y aceptable a Dios, que es su servicio espiritual o razonable. Vamos a orar esta noche, como lo hemos hecho antes en las últimas semanas.